Muy buenas tardes. Saludamos a todas y todos en sus hogares o donde estén viéndonos a través de las diferentes redes y plataformas. Estamos hoy, como todos los lunes, fijando postura sobre algunos asuntos relevantes de la Alcaldía Cuauhtémoc y desde luego no podría faltar el tema de hacer un balance de la impresionante marcha que realizamos el día de ayer a raíz del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera para varios temas darle la palabra a la compañera Ileana Sánchez. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros aquí presentes y los que están viéndonos desde las redes sociales. Muchas gracias. Pues todavía continuamos con el desgobierno ilegítimo de Sandra Cuevas y el PRIAN-RD. No se comportan como servidores públicos, sino como mafiosos. Prueba de ello es el amedrentamiento que están sufriendo los locatarios del mercado La Dalia. Ellos se oponen a la construcción de un consultorio médico en la entrada del mercado, ya que genera riesgos de protección civil. Sin embargo, Sandra Cuevas, autoritaria, irresponsable y ocurrente, quiere imponer su voluntad, aunque esto provoque que peligre la vida de los locatarios y los vecinos que asisten al mercado. Uno de las protagonistas de este conflicto en el mercado La Dalia es Jessica Hernández Ortega, directora de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc, quien tiene denuncias por amenazas, abusos de autoridad y secuestro. Sandra Cuevas del PRIAN-RD, a base del miedo y por ende de la violencia, busca someter a los 39 mercados de nuestra demarcación para que ella y su camarilla se sigan enriqueciendo con los autogenerados, mientras que la infraestructura general, eléctrica e hidráulica de los 39 mercados está en su total abandono. No permitamos más atropellos, sigamos denunciando por sus redes sociales y por todos los medios que podamos. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra ahora a nuestro concejal Saúl Doroteo en varios temas. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros que nos acompañan, vecinas, vecinos que nos siguen a través de las redes sociales, en sus viviendas, en sus negocios alrededor de la Alcaldía Cuauhtémoc. Contrario a los intereses de Sandra Cuevas, el gobierno capitalino da ejemplo de combatir la venta ilegal de alcohol. Un reportaje de Cintia Stettin de El Heraldo destacó que el programa impulsado desde el gobierno de la Ciudad de México, La Noche es de Todos, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública y el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, ha dado resultados inmediatos para garantizar la seguridad de clientes, vecinos y transeúntes que han visto vulnerado su derecho al espacio público por la venta ilegal de alcohol de las famosas chelerías. En tan solo 3 meses, el programa La Noche es de Todos ha logrado desmantelar 19 puntos de alcohol y más de 51 locales de diversas colonias. El programa, además de democratizar el espacio público, busca garantizar el descanso. Por ejemplo, durante un operativo de vigilancia de establecimientos mercantiles en la zona rosa, se efectuaron clausuras y sanciones a antros y bares que habían sido señalados por generar contaminación acústica en la zona. El gobierno de la alcaldía, en teoría, es el primer respondiente a estas denuncias y quejas ciudadanas. Sin embargo, la omisión es tan ofensiva que en lo que va de esta administración, por poner un ejemplo, en Tepito las chelerías pasaron de 20 a más de 80 puntos. Es recordar que esta irregularidad solo beneficia a quienes cobran piso por la venta, es decir, los porros de la alcaldía, a quienes evaden las regulaciones para poder vender narcóticos o a quienes tienen complicidad con grupos criminales como la Unión de Tepito. Frente a esta problemática,
Los pobres resultados de la administración de Cuevas pueden constatarse con la mediocre clausura de 3 establecimientos, el 2 de septiembre del año en curso, acción que presumió en sus redes sociales como un gran operativo. Lo de Cuevas es una simulación que ofende la inteligencia de las y los vecinos, que hemos visto cómo nuestra demarcación se ha convertido en un punto de narcomenudeo, extorsión y venta de alcohol en condiciones irregulares que ponen en peligro a consumidores, habitantes y visitantes de nuestra ciudad. Este miércoles 22 de noviembre, el Congreso capitalino aprobó con 47 votos a favor la iniciativa de ley de la jefa de gobierno de la Ciudad de México para elevar a rango constitucional los programas Mi Beca para Empezar y La Escuela Nuestra. Estos programas garantizarán mejores condiciones de vida para los infantes que cursan su educación básica y buscan mejorar las instalaciones educativas de los menores. Sin embargo, la improbidad dominó a Ana Villagrán, quien a pregunta de un internauta arremetió con severidad contra los beneficiarios de este ingreso económico, es decir, las infancias de la capital. Como si fuera una doble de Cantinflas, Villagrán justificó su abstención para elevar a rango constitucional el derecho a recibir una beca. Su vulgaridad evidencia su ignorancia y omite que actores de su adscripción política han reconocido tácitamente el éxito de los programas sociales del gobierno federal y capitalino. Afortunadamente, este derecho ya fue consagrado en el artículo 4 constitucional y a la letra dice: el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. La exconcejal de la Alcaldía Cuauhtémoc y hoy diputada local de esta demarcación esconde en su racionamiento antipolítico un prejuicio en el que evidencia su desprecio por el pueblo, las infancias y las juventudes, al afirmar que las becas a alumnos de educación básica de la Ciudad de México son regalar dinero. La diputada quedó en ridículo cuando usuarios le recordaron que ella misma presumió haber sido beneficiaria de una beca para hacer un diplomado de imagen política, cuando las circunstancias económicas le eran difíciles. ¿Villagrán traiciona a su clase o el curul le nubló el recuerdo? Recordando a José Mujica, el peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y que defiende a los que hacen pobres a ambos. Por si fuera poco, el fin de semana Sandra Cuevas anunció un programa de becas para menores de edad. La estridencia de Villagrán, aliada de la alcaldesa, le rebotó en la cara, probando que la mesura, la prudencia y por lo menos el respeto son valores que deben prevalecer en el oficio político. La propuesta de Cuevas, igual que en su momento la de Vicente Fox, Felipe Calderón y Ricardo Anaya, se diferencian de las becas del gobierno federal y local, en la motivación y en la ejecución, ya que los programas implementados por la derecha no son impulsados para mejorar las condiciones materiales de quienes más lo necesitan, sino para crear clientelas, desviar recursos públicos y coaccionar a la ciudadanía. Sobre la propuesta de Cuevas y la vulgaridad de quien se dice aliada de las y los cuauhtemenses, ¿es oportuno, disculpen la vulgaridad? Pregúntenle a Villagrán si piensa que esta estrategia electoral también es regalar dinero, en sus palabras, a lo pendejo. Desde redes sociales, usuarios reportaron que los recursos vecinales están siendo utilizados de manera discrecional, absurda y ruin para cubrir con los colores de la alcaldía un espacio que había sido mejorado con recursos públicos y vecinales en la unidad habitacional La Fortaleza. A pesar del abandono que han sufrido las y los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que residen en colonias populares, la organización vecinal es más fuerte y en colaboración con la Procuraduría Social, la PROSOC, se ha conseguido, en un acto colaborativo, mejorar espacios públicos y vecinales. Sin embargo, Sandra Cuevas manda a personal de la alcaldía para colocar los colores de su gobierno en los espacios recién inaugurados, con el fin de sabotear las acciones de gobierno de la Ciudad de México, a través de PROSOC y la participación vecinal que dan mantenimiento y remodelan las fachadas e infraestructuras de unidades habitacionales.
La queja de las y los vecinos es simple. No importa quién atienda sus problemáticas, sino que se atiendan. Pero cuando es más que evidente el abandono de una autoridad, en este caso el de la alcaldía, resulta irritante que con tal de robarse el logro vayan a borrar, eliminar o sabotear el avance en el que las y los vecinos colaboran para lograr mejorar sus espacios de vivienda. Es aún más irritante porque las fachadas en algunos casos son el menor de los problemas y en lugar de ir a borrar algo recién hecho, se podría ejecutar el recurso en otras problemáticas como mantenimiento de alumbrado, calles, banquetas, tuberías, parques, jardines, etc. La realidad, lastimosamente, es que nuestra demarcación en presupuesto es utilizado de forma irresponsable, caprichosa y obscura. Voy a hacer un aviso que el próximo domingo 4 de diciembre las concejalas y los concejales de la Cuarta Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc vamos a rendir nuestro primer informe de actividades. Esperamos contar con su presencia. Va a ser en el Centro de México Contemporáneo, que está en la calle Leandro Valle, para que nos ubiquemos un poquito, está atrasito de la Plaza de Santo Domingo. Entonces ahí los esperamos desde las 11 de la mañana. Vamos a circular el flyer oficial, la invitación oficial, para que nos pudieran acompañar también la licenciada Dolores Padierna, la licenciada Ileana Sánchez. Y ya para concluir mi participación, quiero anunciar que el viernes se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del año 2022, sí, la tercera, cuando deberíamos de haber tenido 11 sesiones. Y esta sesión ordinaria fue muy relevante, ya que en esa sesión se aprobó el presupuesto de la alcaldía, que serán poco más de 3,538 millones de pesos, lo que tendrá la señora Cuevas para ejecutar para el año 2023. Nosotros y nosotras, las concejalas y los concejales de la Cuarta Transformación, fuimos claros, fuimos contundentes en nuestras participaciones, exigimos reducción de nómina, que se pasara de 8 direcciones territoriales a 6, que se pasara de 8 direcciones generales a 6, que se pasara de 38 direcciones de área a 28, para que hubiera una reducción de recurso en la nómina y se pudiera ejecutar en otro tipo de gasto, ya que la alcaldesa ha estado denunciando que solo le queda cerca del 40% del presupuesto. Eso no es así. Nosotros le sugerimos que tuviera medidas austeras, no nos hizo caso, nos ignoró y el presupuesto se fue con 6 votos a favor, 5 en contra. Recordemos que somos 5 concejales de Morena, 2 del PAN que votaron a favor, 2 del PRI que votaban a favor, una concejala del PRD que votó a favor y el voto de la alcaldesa. Fueron 6 votos a favor, 5 votos en contra y bueno, pues vamos a estar pendientes de la ejecución de estos recursos. También se le hizo el reclamo de estos gastos en sus eventos muy estratosféricos. No puede ser posible que se haya gastado cerca de 1,5 millones en su informe de gobierno, que duró solamente 75 segundos. No puede ser posible que se haya gastado tan solo 80,000 pesos en su anuncio, ese famoso que se hizo en Tlatelolco. No puede ser posible que haya gastado 4.5 millones en su fiesta de 15 de septiembre y sobre todo que lo agarró de una partida presupuestal que lo había dejado en 0. Y cuando estuvo en el Congreso, ella confirmó que esa partida presupuestal estaba en 0 pesos. Y resulta que de ahí están sacando para sus eventos. Entonces la auditoría va a tener un trabajo muy arduo en la alcaldía Cuauhtémoc. Por mi parte es cuanto, muchísimas gracias. Una pista de hielo que va a poner en la Plaza de Los Ángeles, dice la compañera. Sí, yo solamente quisiera decir a nuestras concejalas y concejales que tienen todo el respaldo, nuestro reconocimiento y felicitación,
por su actitud siempre congruente, siempre del lado de los intereses de los vecinos y vecinas de la Alcaldía Cuauhtémoc, que han sido extremadamente responsables al solicitar buenas cuentas del ejercicio presupuestal en la alcaldía, y que lamentamos enormemente que no se actúe contra una supuesta autoridad que utiliza el recurso público en el derroche, en el lujo barato, en el despilfarro, estando la población con muchas necesidades y las colonias con enormes rezagos. No hacemos sino lamentarnos por este desgobierno que hoy prevalece en la Alcaldía Cuauhtémoc. También nuestra solidaridad con los locatarios, no solo los de la Dalia, sino todos los locatarios que de una u otra manera están siendo hostigados, amenazados, perseguidos, extorsionados por un gobierno mafioso como el que está hoy en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y respecto de la diputada Villagrán, no podemos esperar más, es del PAN. El PAN votó en contra de las pensiones a los adultos mayores en el Congreso de la Unión. Ha votado en contra de los derechos de la población. Ahora el PAN en el Congreso vota en contra de las becas de las niñas y los niños en esta ciudad. Esos son los conservadores, esa es la verdadera cara del PAN, y no nos extraña, sino ratifica y confirma lo que siempre hemos dicho de los conservadores. Prevalece en ellos la hipocresía y por último, decir que también nos solidarizamos con las niñas y niños, adolescentes que hoy fueron desalojados con lujo de arbitrariedad por parte de la alcaldía, personalmente de la alcaldesa, que llevó la policía a violentar, a desalojar a estos adolescentes que estaban jugando patines en el kiosco Morisco, que si bien el argumento de Sandra Cuevas del PAN, PRI, PRD era de que el kiosco Morisco es un monumento artístico y no se puede patinar en él, debió haber llegado con el diálogo, con la enseñanza, con la palabra, para convencer y para dar un espacio alternativo donde los jóvenes puedan patinar. En lugar de eso, les llevó la policía y con lujo de fuerza los desalojó. Esos son los gobiernos de la derecha, esos son los gobiernos del PAN, PRI, PRD. Y por último, el tema de la marcha, que es muy importante. Hemos ganado con creces el reto de la calle, pero nuestra lucha no se agota en una marcha, por más que haya sido tan exitosa como la que tuvimos ayer, 27 de noviembre de 2022. Nuestro propósito de transformar radicalmente al país demanda la movilización permanente y en todos los espacios donde actuamos. Demanda una ciudadanía cada vez más activa y consciente y cada vez más formada políticamente. La gran marcha del 27 consolidó el liderazgo indiscutible del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ello apuntala un proyecto político que busca el cambio verdadero a partir de la renovación de la política de masas que en nuestro país es histórica. Desde el flanco opositor se acusa una marcha de Estado y se hacen comparaciones absurdas, como decir que José López Portillo hizo manifestaciones similares. Esos críticos desmemoriados que tienen la razón nublada por el odio olvidan convenientemente que la candidatura de López Portillo no tuvo rivales, fue candidatura única, y que vivíamos en un país corporativizado. La CTM y sus aliados o sus anexas son hoy pues puros cascarones. Olvidan también, a la hora de sus análisis nacidos del encono, que la marcha fue convocada
por el gobierno con la mayor legitimidad democrática de la historia reciente. La marcha fue una constatación de que el modelo de comunicación que ha prevalecido en México hasta hoy está más que agotado. La mayor parte de los medios de comunicación promovieron y ensalzaron la marcha en defensa del INE y, en cambio, calificaron a la nuestra como la marcha del acarreo. Sus medios ya no les alcanzan. La Cuarta Transformación ha sabido desarrollar formas de comunicación y de organización que ya no requieren de la comunicación tradicional. Estamos obligados a continuar reflexionando sobre los caminos que debemos seguir para afianzar la relación de nuestro movimiento con la población. Y eso pasa por mejorar nuestras fórmulas de comunicación para que sea circular y también un instrumento de pedagogía política, como suele decirlo el licenciado López Obrador. El presidente ha planteado llamar humanismo mexicano al proyecto político de nuestro movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tenemos una ruta propia, que nuestra historia y nuestra cultura pueden abrevar del pensamiento mundial, pero se definen aquí a partir del legado de las grandes luchas del pueblo mexicano. En segundo lugar, que nuestro movimiento pone a las personas, a los seres humanos, por encima de las ganancias, por encima de las cifras económicas que muchas veces no dan cuenta de lo que ocurre en la realidad. Al poner a las personas, a los derechos humanos básicos en el centro, toda acción gubernamental y política cobra otro sentido, el de una construcción que no tiene más finalidad que lograr el bienestar y la felicidad de todas y todos. Este es el proyecto de nación por el que luchamos y el que estamos construyendo. Esta es la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias.